Chicos, todos a clase. Comienza la hora de historia con Felipe Piña por la Radio Municipal de Florencio Varela. Muy buenas tardes, nos encontramos una vez más en la hora de historia por la Radio Municipal de Florencio Varela. ¿Cómo nos podés escuchar? Por FM 87.9 o por la página www.radiomunicipalfb.gov.ar. También te puedes descargar en tu celular con Android la aplicación Radio Municipal FB. Por Facebook en vivo, Radio Municipal FB. ¿Querés dejarnos un mensaje de WhatsApp? Lo haces al 11 68 98 75 92. En la clase de hoy, el profe Piña nos trae el gobierno de Arturo Illia, que comprende el periodo de 1963 a 1966. La escuela invitada de hoy es la escuela número 37 y sus estudiantes realizaron un informe sobre el Instituto Biológico Argentino. Antes de dar paso al tema del día, vamos a una breve tanda y ya regresamos con más La Hora de Historia. Vamos al recreo. Y enseguida volvemos a La Hora de Historia. Varela, vacunate. Si te registraste para la vacunación contra el COVID-19, chequea frecuentemente la app Vacunate PBA y la web vacunatepba.gba.gov.ar para saber si tenés asignado el turno correspondiente. Obras estratégicas para Varela. Estamos llevando a cabo una planificación integral. Priorizamos la conectividad entre barrios y los accesos a escuelas, instituciones, centros de salud y de seguridad. Entubamiento del arroyo Jiménez. Reconstrucción de pavimentos en el cruce. Asfalto en Santa Rosa. Reconstrucción en hormigón en Ingeniero Alan. Pavimentos y repavimentación en el centro. Más información en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Todos los clásicos y la música de las mejores épocas suenan en Top Secret. Top Secret, viernes a las 20 horas por la Radio Municipal. Unidos por la música. El programa de las orquestas y coros infanto-juveniles de Florencio Varela. Todos los martes de 19 a 20. Sumate cada lunes con Justo Lamas y Daniela Benítez Cauer a partir de las 10 de la mañana al programa El País que Merecemos, para contagiarte toda la buena onda y principalmente las ganas de ayudar. Todos los lunes a las 10 por la Radio Municipal. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. En la Radio Municipal la información arranca tempranito. Con noticias locales, el estado del tránsito, la mejor música y todo lo que necesitas saber lo escuchás en Mañanas Activas, de lunes a viernes de 8 a 10 a.m. por la Radio Municipal. Seguimos en La Hora de Historia. Estamos de regreso en La Hora de Historia. Para conocer todo lo que tenemos en la Radio Municipal, la programación y muchísimas cosas más, nos buscas en las redes sociales, en Instagram Radio Municipal FB, en Facebook como Radio Municipal FB y también tenemos Twitter, @RadioMuniFB. Ya estamos listos para comenzar la clase sobre el gobierno de Arturo Illia. La Hora de Historia. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a La Hora de Historia, este programa que hacemos con mucho cariño por la Radio Municipal de Florencio Varela, siempre en la colaboración de algún colegio a una escuela de la zona. En este caso vamos a hablar del gobierno del doctor Arturo Humberto Illia, un gobierno breve, debe haber durado 6 años, pero duró apenas 3 por el golpe de Estado del general Onganía, así que vamos a hablar un poco del contexto en el que se da este gobierno, qué pasó, cuáles fueron sus logros, qué le dejaron hacer, ¿no? Y qué no le dejaron hacer al doctor Illia en esos 3 años de gobierno. El doctor Illia asume en 1963 con el peronismo proscripto, luego de una especie de guerra civil dentro del ejército entre azules y colorados, con enfrentamientos militares durante la presidencia de Guido, ¿no? Después de la caída de Frondizi hay un gobierno interino de José María Guido, que era el presidente del Senado, un gobierno permanentemente amenazado por los militares que temían que Guido
abra la apertura, de una apertura política hacia el peronismo, que permita que el peronismo participe en elecciones, cosa que tampoco estaba demasiado en las ideas de Guido, pero eso lleva a que el ejército se divida en dos sectores: los azules, que eran un poco más aperturistas, que pensaban que no convenía dejar tanto afuera el peronismo, que buscar alguna forma de participación, no en lo inmediato tampoco, y los colorados, que eran los fanáticos antiperonistas, y esto llevó a un nivel de enfrentamiento tal que hubo tiros, que hubo tomas de cuarteles, bombardeos de unidades, como las de Punta Indio, bueno, realmente cosas increíbles, para que todo terminara en la nada, porque en definitiva ganaron los azules del general Onganía, que era tan antiperonista como los colorados, así que todo terminó en un raro color violeta, podríamos decir, una mezcla de esos dos sectores, ¿no? Y hubo una convocatoria electoral, entonces superada la crisis, pero con la condición de que el peronismo no participara de ninguna manera en las elecciones, ¿no? Perón, que estaba ya exiliado en Madrid hacía poco, mandó a votar en blanco, ¿no? Y el voto en blanco es uno de los más importantes dentro de esas elecciones, y el doctor Ilia gana las elecciones con apenas el 25% de los votos, ¿no? Asume en octubre de 1963, con promesas muy concretas de campaña. Ilia representaba al sector más progresista dentro del radicalismo, y frente a Balbín, que representaba al sector más conservador, y prometió, por ejemplo, cosas muy interesantes como la anulación de los contratos petroleros firmados por Frondizi, contratos que consideraba leoninos y lesivos para los intereses nacionales. Prometió revisar la deuda, bueno, muchas cosas interesantes que va a intentar cumplir en su breve mandato, ¿no? Una de las cosas que hace Ilia al asumir, además de anular los contratos, lo cual ya le trae en contra a un sector importante del poder económico que empieza a operar contra Ilia, ¿no? El haber anulado esos contratos que beneficiaban fundamentalmente a la ESO, a la Shell, a las grandes compañías petroleras norteamericanas e inglesas. Ilia va a llevar adelante otro proyecto muy interesante, que es el de la ley de medicamentos, ¿no? Una ley que ponía límite a los grandes laboratorios medicinales, que establecía topes a los precios, que investigaba los costos y beneficios de estos laboratorios, y que limitaba el vademécum. El vademécum es el listado de remedios que se venden, que estaba multiplicado, que se reproducía, que había especialidades que encarecían el producto sin ningún beneficio. Bueno, todo esto lo investiga la Facultad de Farmacología de la UBA, en la que participa directamente el ministro de Salud, el doctor Oñatibia, y el propio presidente Ilia, que recordemos que era un reconocido médico. Bueno, y se determina entonces que hay que hacer una ley que regule esta actividad, que le ponga límites a las ambiciones de los laboratorios, que fije un precio para los medicamentos básicos sociales, que así se denominan a una cantidad de remedios que la gente usaba con más asiduidad, medicamentos esenciales para la presión, medicamentos que la gente necesitaba sí o sí. Bueno, esta ley es una ley que va a traerle el ataque furibundo de la oposición. Básicamente la oposición, estamos hablando de la derecha vinculada a los sectores más retardatarios de la sociedad, ¿no? Los grandes diarios, la prensa, La Nación, hacen una campaña furibunda contra Ilia, y también los grandes medios, que en ese momento eran las revistas, que eran medios de comunicación muy leídos, ¿no? Hoy las revistas están en franca decadencia, las revistas papel, pero en aquel momento una revista podría tirar 200.000, 150.000 ejemplares por semana, ¿no? Así que era muy importante también el medio de las revistas, los programas radiales. Bueno, hay toda una campaña que vamos a ir viendo a lo largo del programa, ¿no? Uno de los temas que Ilia también se plantea, entendiendo que es realmente compleja el tener fuera del sistema político a una parte tan importante de la población argentina, es decir, cómo ir insertando al peronismo y dejándolo participar parcialmente, ¿no? en elecciones, cosa que hará. Y para 1965, el último año de su gobierno, ya había un bloque peronista importante de más de 50 diputados en el Parlamento, ¿no? Todo esto, por supuesto, alarmaba y ponía muy nerviosos a los factores de poder, a las Fuerzas Armadas, ¿no? Son elementos que van ahí trabajando. Uno de los aspectos
más interesantes del gobierno del doctor Ilia fue su cambio en la modalidad de inversión del presupuesto nacional, ¿no? Va a haber una inversión fortísima en salud y en educación, quizá una de las más altas de la historia, ¿no? Junto con la etapa peronista, son los momentos de mayor inversión estatal en rubros como salud y educación. Hay un momento realmente brillante de la Universidad Argentina, muy vinculada a la sociedad, ¿no? Hay planes en la Facultad de Arquitectura, planes de vivienda, en la Facultad de Farmacología, planes de producción de medicamentos en laboratorios propios. Se crea el primer canal educativo de América Latina. La universidad desarrolla todo un sistema de computación. Se trae la primera computadora científica a nuestro país, que va a recibir el nombre de Clementina, porque hacía un sonido parecido a una canción llamada My Clementine. Todo esto pasa en ese momento tan auspicioso que fueron esos años muy importantes para la cultura, un momento de auge del folclore nacional. Son los años de la misa criolla, ¿no? de Ariel Ramírez, de Jaime Torres, de los inicios de Mercedes Sosa, ¿no? de muchos programas en la televisión destinados a la juventud, vinculados al folclore, ¿no? Por ejemplo, Guitarreada Cruz, que era un programa auspiciado por la gaseosa Cruz, donde había un concurso de jóvenes talentos folclóricos. Era la época de los chalchaleros, los fronterizos, los huancahuá, una cantidad de grupos folclóricos que tenían una fuerte llegada a la juventud, que también empezaba a dividir sus gustos. Estamos hablando a comienzos de los 60, con el rock y el pop, ¿no? Por supuesto, los Beatles ya estaban impactando a poco de salir al mercado, ya en esos años 63, 64, 65, años de furor de los Beatles también, ¿no? Y años de desarrollo de una experiencia argentina de alcance internacional, que va a recibir también el apoyo del gobierno, que fue el Instituto Di Tella, ¿no? Creado por la familia Di Tella, los Di Tella, que tenían una de las fábricas metalúrgicas más importantes de América Latina, que producía heladeras, automóviles, una cantidad de electrodomésticos. Se hizo famosa sobre todo por la famosa heladera Abuelita, ¿no? Que tenía la manija con la bolita, que todavía existe, que todavía hay gente que la tiene funcionando, o sea que era un producto extraordinario que se había empezado a producir en 1933, ¿no? Y ya para los 60 había una importante línea de producción de automóviles, sean Di Tella, que eran fundamentalmente usados para taxis, una línea automotriz, así que fíjense todo lo que hacían los Di Tella, y a la vez habían creado una fundación, y esa fundación creó un instituto de arte llamado el Instituto Di Tella, que funcionaba en la calle Florida, y que era un verdadero centro de experimentación artística, ¿no? Que tenía su departamento de teatro, su departamento de cine, su departamento de música, donde se hicieron las primeras experiencias en Argentina y prácticamente en América Latina de música electrónica, donde vino gente tan importante como Luigi Nono, un pionero de esto de la música electrónica, y lo que se llamaba en aquella época los happening, que hoy podríamos llamar instalaciones, ¿no? Performance, donde destacaba, por supuesto, Marta Minujín, con experiencias como la Menezunda, que era todo un recorrido por una especie de laberinto. Y ahí se destacaron extraordinarios artistas y comenzaron extraordinarios artistas. Por ejemplo, ahí debutó Manal, fue uno de los primeros recitales de Almendra, que se hizo en el auditorio de la Fundación Di Tella, del Instituto Di Tella. Federico Peralta Ramos, grandes artistas, Marilú Marini, debutaron en el Di Tella, que era un centro de referencia internacional. Realmente era un lugar de excelencia de las artes, fundamentalmente de las artes plásticas, pero también de las artes teatrales, ¿no? Ahí, por ejemplo, nació el grupo Lelutier, con el nombre de I Musicisti. Ahí se originaron Lelutier. Así que fue un momento luminoso también de la cultura argentina, donde empieza a tener mucha importancia el cine de autor. Son los años de las primeras películas de Leonardo Fabio, de Antín, esas películas con temática cortasariana. Un momento realmente muy interesante de la cultura argentina, un fuerte
impulso al teatro independiente, como se lo llamó también en los años 60, en esa época del doctor Ilia, donde evidentemente había un fuerte desarrollo de todo lo que tenía que ver con lo editorial. Son la época de oro de una editorial maravillosa que fue Udeva, fundada por Boris Spivakov, y que, bueno, vendía libros de una manera impresionante. Era la editorial universitaria de Buenos Aires, ¿no? Vinculada a la Universidad de Buenos Aires, y vendía colecciones de libros familiares que fueron un éxito total. Así que era un momento que uno podría denominar como un boom de la cultura argentina, con mucho apoyo del gobierno de Ilia, ¿no? El gobierno de Ilia tuvo 2 episodios internacionales contrapuestos, también para hablar de algunos aspectos que no son del todo auspiciosos, ¿no? Uno fue el que no fue auspicioso, que fue un error político, evidentemente por la gente que lo rodeaba a Ilia, ¿no? Entre ellos el canciller Zabal Ortiz, que era un hombre muy antiperonista, que había participado en los bombardeos de Plaza de Mayo, y que tienen que ver con el regreso de Perón, ¿no? En 1964 Perón decide volver al país, en un intento, bueno, de terminar con esos enfrentamientos y tratar de llegar a algún acuerdo con el doctor Ilia, de una convocatoria a elecciones. Perón sale de Madrid y al llegar a Río de Janeiro es detenido por unas horas en el aeropuerto del Galeão, y ahí la Cancillería Argentina también hace lo suyo para que Perón no regrese. Evidentemente fue un error, porque seguramente nos hubiéramos ahorrado mucha sangre en Argentina de haberse logrado el regreso de Perón en 1964, que trae consecuencias muy negativas también dentro del peronismo, porque surge una corriente, se fortalece una corriente de la derecha peronista, que era el bandorismo, que en principio fue uno de los grandes impulsores del regreso, pero que aprovechó las circunstancias del no regreso. Es decir, cuando no se le permite volver a Perón, Bandor, que era el líder de la Unión Obrera Metalúrgica, empieza a plantear lo que llamaba el peronismo sin Perón, es decir, un nuevo liderazgo local ajeno a Perón, ¿no? Corriéndose bastante a la derecha de lo que era el discurso peronista tradicional. Esta situación llega a un punto muy conflictivo, ¿no? Por ejemplo, en 1965 hay elecciones provinciales y Perón envía a Isabel Perón, a su mujer, a la Argentina, para que establezca quiénes son los candidatos peronistas de Perón y quiénes no. Esto pasa particularmente en algunas provincias como Mendoza, por ejemplo, donde hay que señalar quiénes son los candidatos que son fieles a Perón y quiénes son los candidatos fieles a Bandor, ¿no? Y lamentablemente el fortalecimiento de este sector, el acercamiento de este sector peronista al poder va a tener bastante que ver con el golpe de Estado contra el doctor Ilia, ¿no? Así que fue un error bajo todo punto de vista, podemos decir, este fortalecimiento del sector bandorista, ¿no? La campaña se lleva adelante particularmente a través de algunos medios muy importantes, revistas muy importantes como Primera Plana, Esta campaña se lleva adelante a través de algunas revistas muy influyentes en la época como Primera Plana, Panorama, Extra, ¿no? Con periodistas como Jacobo Timerman, como Bernardo Neustadt, como Mariano Grondona, que tuvieron mucho que ver para crear aquel clima golpista, ¿no? Y lamentablemente, bueno, el 28 de junio de 1966 se produce este golpe de Estado que había sido anunciado un año antes en la revista Primera Plana. Se había dicho con fecha y todo cómo iba a ser ese golpe, ¿no? Una cosa realmente increíble. Con un año de anticipación se anunció este golpe que se concreta finalmente el 28 de junio de 1966, un golpe claramente cívico-militar, con mucha participación civil, que termina con esta experiencia del doctor Ilia en el gobierno, instalando una dictadura feroz como la de Onganía, represiva, que venía a coartar libertades, que venía a achicar el presupuesto de salud y educación, que lo primero que hace es anular la ley de medicamentos, y que persigue a los universitarios al mes de asumir con la famosa noche los bastones largos, pero esa seguramente es otra historia. Vamos a pasar a las preguntas. Estás escuchando La Hora de Historia.
Hoy queremos agradecer particularmente la participación de los alumnos, docentes y directivos del Instituto Biológico de Florencio Varela, con alumnos de quinto B como Luján Rivarola, de sexto A como Damián Aguirre, de sexto B como Carlos Bovetti, de docentes como María Migone, Laura Rizzo y José Pierri. Vamos entonces a pasar a las preguntas. Estás escuchando La Hora de Historia. Algunos historiadores hablan de la inexistencia de una burguesía nacional, sintetizada dicha idea en la frase «la burguesía faltó a la cita». Eso parece haber ocurrido tanto con la doctrina justicialista de Juan Domingo Perón como con el desarrollismo de Frondizi. En cuanto a la presidencia de Arturo Illia, ¿tuvo algún sector de la burguesía que le brindó cierto apoyo? Bueno, efectivamente, Luján, yo creo que la burguesía nacional faltó a la cita, porque también hay que plantearse si existe una burguesía nacional, ¿no? Si estamos hablando, ¿no?, del pequeño y mediano industrial, que claramente es un pequeño burgués nacional, ¿no? Pero cuando hablamos de las grandes empresas, los grandes terratenientes, habrá que ver si son realmente, tienen un carácter nacional o simplemente nacieron acá, ¿no? Una burguesía nacional, entendida en términos de definición sociológica, es aquella cuyos intereses están directamente comprometidos con lo de la nación. Y lamentablemente esta clase dirigente nacional en pocas oportunidades se sintió consustanciadamente comprometida con los intereses nacionales, ¿no? Así que yo creo que habría que poner en cuestión, como bien decís, la existencia de tal burguesía nacional con ese carácter, ¿no? Hace unos días, en una entrevista, el hijo de Arturo Illia fue categórico en cuanto a la causa del golpe militar que derroca a su padre fue la ley de medicamentos. ¿Hay un consenso que apoye esta idea entre los historiadores argentinos? Efectivamente, Damián, como bien señala Leandro Illia, una de las grandes causas de la caída de Illia fue la ley de medicamentos, ¿no? Esto despertó todos los demonios de los más grandes grupos de poder económico, los directamente interesados, como eran los laboratorios, y otros grupos que pensaron que quizá otra ley los podía haber afectado en otro sentido, ¿no? Así que ahí sí comienza una feroz campaña que va a ser durísima durante el año 65, 66 sobre todo, y que tiene muchísimo que ver con el golpe de Estado del 28 de junio del 66, encabezado por el general Juan Carlos Onganía. Profesor Felipe Piña, cuando se habla de la presidencia de Arturo Illia se nombra el rechazo del sindicalismo, el de ciertos sectores del poder económico y en última instancia de las Fuerzas Armadas. Pero ¿cuál fue el mayor peligro que acechó al presidente Arturo Illia durante su gestión? Claramente el mayor peligro tenía que ver con los grandes poderes económicos, con los grandes medios que hicieron una feroz campaña y que prepararon el clima golpista para terminar entonces en este golpe trágico, ¿no?, del 28 de junio de 1966. Vamos al recreo. Y enseguida volvemos a La Hora de Historia. Queremos acompañarte para que tus mañanas sean distintas, con información variada, la mejor música y ahora segmentos nuevos para que sepas todo lo que pasa en Florencio Varela. Cerca tuyo, los lunes a partir de las 11 y de martes a viernes de 10 a 13 horas. Soy tan feliz. El deporte varelense tiene un solo lugar. Tribuna Varelense. Toda la información deportiva a nivel local, nacional e internacional. La escuchás los martes y viernes a las 14 horas por la Radio Municipal. Impacto musical. Las noticias de tus artistas favoritos, curiosidades y más. Escuchanos todos los viernes de 18 a 19 horas. Toda la movida del trap está en Zona Urbana. Lunes de 19 a 21 horas por la Radio Municipal. Seguimos en La Hora de Historia. Muchas gracias, Felipe Piña, por ser parte de la Radio Municipal y nutrirnos de historia en cada clase.
Ahora le damos la bienvenida a los y las alumnas de la escuela número 37 de Florencio Varela, quienes realizaron un informe sobre el Instituto Biológico Argentino situado en nuestra ciudad. La hora de historia. Desde el viejo mundo, Silvio Desi arribó a estas tierras en 1889 con un sueño a cuestas. Médico y bacteriólogo, fue seleccionado por la Dirección de Sanidad de la provincia de Buenos Aires para ocupar el cargo de vicedirector del Instituto de Higiene Experimental. Tenía un sueño: fundar en este país un laboratorio que ocupara un sitio prominente en Sudamérica y le permitiera exportar vacunas, sueros y productos organoterapéuticos, y que además fuera independiente de la industria extranjera. Después de mucho tiempo, el 15 de julio de 1909, constituyó una sociedad que llamó Instituto Biológico Argentino, junto con la colaboración de importantes doctores, cuyo objetivo era el de ser el principal productor de sueros y vacunas. Jefa de Recursos Humanos del Instituto Biológico Argentino. Nosotros conocemos como BIOL. Este es un laboratorio que elaboramos medicamentos, en su mayoría inyectables, sueros y vacunas. Ese es el objetivo de la empresa. Trabajamos desde 1908 y estamos ahora en la planta industrial, que desde ese año está destinada a estas tareas que les contaba. En la planta de Florencio Varela trabajan 130 personas aproximadamente y en total en toda la empresa somos 190. El resto del personal son los visitadores médicos y toda la parte de administración. Por aquellos tiempos resultó imperioso buscar un lugar donde asentar el instituto. Debería ser un lote grande y reunir varios requisitos. Uno de ellos era encontrarse a medio camino entre La Plata y Buenos Aires, y además debía ser apto para albergar todos los edificios del laboratorio. Logramos la igualdad. Somos 50% de mujeres y 50% de hombres, tanto en puestos operativos como en supervisores, jefes y gerentes. La planta, el 80% son varelenses, salvo en algunos casos de personas que por alguna necesidad especial de conocimientos vengan de otro lugar, pero siempre damos prioridad a contratar gente de la zona. Y en algún momento alguna persona que participó en la fundación de la Jaureche hizo una entrevista y hablábamos de eso, de la necesidad de formar bioquímicos en la zona, así que con gusto podríamos hacer algún convenio para hacer pasantías. Lo que sí tenemos es convenio con el COPRED, que es una institución bonaerense, y hace un par de años ya venimos tomando alumnos para hacer las prácticas profesionalizantes en las áreas de control de calidad y garantía de calidad. ¿Por qué te parece que los varelenses no conocen este lugar? Misterio eso, porque nosotros, justamente hoy estaba hablando con la directora, con la presidenta de la empresa, que le comentaba que venía a encontrarme con ustedes, y decíamos esto, que está bueno que nos empiecen a conocer porque en realidad no nos conocen y hace 110 años que estamos acá, 102, 113 vamos a cumplir ahora. No sé, tenemos la tercera generación de trabajadores, pero es un lugar que siempre tuvo como un misterio y no sabemos bien. Sí, que trabajamos acá, son 6 hectáreas, entonces y ahora estamos un poco más a mano porque está la Patriada, que es un hermoso centro deportivo, hoy está destinado a otra cosa, pero entonces tiene mucho movimiento, la avenida. Y las casitas también, el barrio de las casitas que se construyó hace unos cuantos años, bueno, tiene más circulación. Claro, y la avenida Nova, asfaltada también, porque es una ruta de mucho movimiento. Pero sí es cierto, muchos no saben que existimos ni qué hacemos. Pero bueno, no hay ningún misterio. Somos, elaboramos medicamentos, básicamente elaboramos medicamentos. Nosotros, bueno, por
desarrollamos desde el primer momento, fuimos declarados esenciales, así que la actividad acá no se paró nunca. Nosotros, entre nuestra línea de productos tradicionales tenemos algún corticoide que se usa para las terapias intensivas, así que tuvimos que seguir produciendo y garantizando la producción justamente de ese producto. Y además fuimos elaboradores a través de un convenio con Immunova del suero Hyperinmune para el tratamiento de los casos de COVID. Nosotros hacíamos la producción. El producto en realidad es de la empresa Immunova. Nosotros aquí lo que hacíamos es toda la parte productiva. Inoculábamos a los caballos, extraímos el suero y elaboramos el producto. Pero todo el desarrollo y la titularidad del producto es de la otra empresa. Eso es lo que todos conocemos como el suero equino. Eso es equino. Los caballos no tienen sufrimiento, tienen controles y cuidados permanentes. Tenemos 3 veterinarios trabajando permanentemente en la planta, uno dedicado exclusivamente al cuidado de los caballos. Acá y en los campos en donde viven, habitualmente están viniendo solamente para la sangría. El caballo se le inocula bueno, no me va a salir. Se le inocula el veneno, digamos, no es veneno. Y cuando genera anticuerpos se le extrae la sangre. Es un procedimiento similar al del plasma humano. Uno está en contacto con el virus, genera anticuerpos y se extrae el plasma. Lo que pasa es que las cantidades que se le puede extraer a un caballo son mucho mayores y bueno, entonces se procesa, se produce el suelo, que son frasquitos chiquititos y que rinden muchísimo más que el suelo humano, que el plasma humano. Pero no, los caballos tienen libreta sanitaria, tienen todos los cuidados, alimentación especial, control de la cantidad de metros cuadrados por animal que tiene que haber, autorizaciones del SENASA, municipales, traslados cuidados, tenemos todos los cuidados, no hay ningún riesgo para la vida del animal. Es más, tenemos animales bastante añejos que siguen dando resultados y si no después se los jubila y se los dedica para paseo. También tenemos, bueno, mira, ahora no me acuerdo exactamente, pero a varios países de Centroamérica, sobre todo el suelo antifídico. Nosotros también hacemos un suelo antifídico, que también es genequino. Se le inocula veneno de víboras a otro grupo de caballos, cuando el mismo procedimiento, cuando generan anticuerpos, se extrae el plasma y se produce un suelo antifídico. Tenemos una versión local, una versión argentina, digamos, y una versión centroamericana. Para 4 variedades de víbora el nuestro y creo que para 3 el centroamericano, a varios países de Centroamérica. Entiendo que Paraguay, Uruguay, Nicaragua, Brasil, ¿sabes que no sé? Pero a varios países. Y algunos otros productos además, otros productos también. Lo que pasa es que nosotros tenemos poca presencia en las farmacias, si querés, para lo que es la venta al público, porque trabajamos con líneas hospitalarias, básicamente. Son envases de más de 100 ampollas que se venden. Las escuelas es importante que sepan que tienen una posibilidad de trabajo dentro del instituto. Sí, no es infinita, no es ilimitada, no, pero por cuando supuesto. encontramos gente, siempre tratamos de que sea gente de Varela, gente de la zona y gente de Varela. Claro. Lo que sí les pedimos a todos es que tengan mínimamente la escuela secundaria terminada. Así sí. que eso también es un mensaje para los chicos. Por supuesto, muy bien. Muy bien. Que tener la escuela terminada. Eso Bueno. sí. Si quieren ese como mensaje, si que deben materias, primero las tienen que ir a rendir. Muy bien. Bueno, a mí me pasó un poco también lo que ustedes decían. Yo sabía de la existencia del instituto, yo tengo muchos años, y cuando era chica me despertaban a las 7 de la mañana con la sirena del instituto. Ustedes si no son de Varela no saben, pero se prendía la sirena de la caldera a las 7 de la mañana cuando entraban todos a trabajar. Entonces esa era la hora que me tenía que levantar para ir a la escuela. Pero mucho más que eso no sabía del instituto. Y la verdad que me encontré con un lugar escondido que adentro es
con lo que ustedes ven y mucho más, porque ahora con la pandemia no se puede recorrer mucho, pero en desarrollo, en permanente cambio, crecimiento. Y además que es un muy lindo lugar para esto, para quedar, para trabajar bien, para trabajar cómodo, para enamorarse del lugar, para quedarse. Al menos a mí me pasó eso. Yo tengo casi 19 años acá, hay gente que tiene 40 en el trabajo. Que su único trabajo fue acá. La persona que lo recibió entró a los 17 años a trabajar. y le falta poco para jubilarse. Entonces genera eso. Y yo siempre les digo a los chicos nuevos, a los que entran, este es un lugar de que podés aprender mucho, a trabajar bien. Se trabaja, venimos a eso, venimos a trabajar, pero creo que nos tratamos bien, que somos todos compañeros, somos todos todavía somos un número en el que podemos ser cada uno tener un nombre propio y no ser un número de legajo. Así que eso está buenísimo. Y a mí me gusta eso, lo voy a defender hasta que pueda. Desde 1917 y por 3 años se produjo una crisis a causa de la Primera Guerra Mundial. La empresa no pudo desarrollarse como lo había hecho en épocas normales. En 1921, el señor Silvio Desi contrató personal técnico de Italia y Suiza. Ese mismo año aumentó sus propiedades y ampliaron las instalaciones de Florencio Varela. Ya para 1924, los expertos nacionales y extranjeros colocaron al instituto a la cabeza de los institutos similares, no solo de Argentina, sino también de toda América del Sur. En 1951 falleció el doctor Silvio Desi. Luego se sucedieron varios directores hasta que en 1959 las acciones mayoritarias de la empresa fueron adquiridas por un empresario español, Raimundo López. Desde allí hasta nuestros días, la familia López con sus descendientes son los que llevan adelante el instituto. Estás escuchando La Hora de Historia. Felicitaciones a toda la comunidad educativa de la Escuela 37, a los alumnos y alumnas y también a los docentes que fueron parte de este programa. Ellos son Migone María, Rizzo Laura, Perry José y sus estudiantes Rivarola Luján, Aguirre Damián y Bobetti Carlos. Y llegamos al final de esta primer parte de la temporada de la Hora de Historia por la Radio Municipal de Florencio Varela. Nos vamos a volver a encontrar luego de las vacaciones de invierno. Para seguir compartiendo juntos muchas más historias, nos pueden enviar un correo electrónico a laradioentuescuelafb@gmail.com. Queremos agradecer a la subsecretaria de Prensa y Comunicación, Noelia Piñeiro, y al intendente municipal, Andrés Watson, por apoyarnos en este programa. Soy Romina Galcerona y los espero el próximo jueves en la Hora de Historia por la Radio Municipal. Chau. Esto fue todo por hoy. Los esperamos la semana que viene en la Hora de Historia con Felipe Piña por la Radio Municipal.